fíjense. Y vamos a empezar con este concepto que nos interesa a todos porque todos, como se los decía hace ratito, todos percibimos. Nadie nos tiene que enseñar a percibir. ¿Cómo aprendemos a percibir? Desde que somos chiquitos, ¿ok? Desde que nacemos, que salimos a este mundo, esta percepción empieza. ¿Qué es esta percepción? Tanto es un filtro como es un proceso psicológico de información que interactúa con el entorno y con el sujeto. ¿Ok? Es un proceso psicológico del ser humano que le permite interpretar la realidad. Pero, ¿qué pasa con la percepción desde que somos chiquitos hasta que tenemos esta edad adulta? Bueno, cuando somos bebés, cuando hemos nacido, nuestra percepción es completamente libre, es decir, no tiene filtros, no tiene conceptos, no tiene creencias. Está completamente libre y conectada a su mamá, a su papá, a los cuidadores, al entorno. Todo lo que nosotros vamos recibiendo en los aproximadamente primeros 7 años de vida consolida nuestro sistema de creencias, nuestra psicología, nuestra identidad del yo, que no quiere decir que sea definitivo, pero que son los cimientos que van a determinar poco a poco esa percepción. Es decir, esa parte de cómo interpreto el mundo, cómo interpreto mi mundo, ¿sí? Y cómo proceso esa información a través de los sentidos, ese mundo. Otra cosa importante en la percepción es entender que nosotros, esta es una frase del Talmud, no vemos las cosas como son, sino vemos las cosas como somos. ¿Qué quiere decir esto? Esta interpretación subjetiva de la realidad. Yo tomo un cacho de esa realidad con esa atención, con esa percepción, y entonces la proceso, la interpreto y después tengo una conclusión y es lo que digo, la realidad es así. Ahora, ¿qué tiene que ver la percepción con la meditación? Todo. Porque estamos hablando de que cuando meditamos, estamos llevando la atención y la observación a esa percepción. Estamos dando espacio, lugar, un espacio de conciencia para poder digerir y procesar toda esa información de una forma más lenta. Ahí está el primer beneficio. Cuando yo voy hacia esa observación, voy a ralentizar ese proceso. Como lo ralentizo, entonces tengo mayor recurso interno y capacidad de ir gestionando toda esa información. Ahora, toda esa información que vamos recibiendo a través de nuestros sentidos, obviamente no es consciente. No podríamos con toda esa información que ahorita mismo tenemos en el entorno, que estamos interactuando aquí nosotros, no, es nuestro inconsciente el que primero recibe toda esa información, ¿ok? Y entonces esa información que primero va al cuerpo, que va a esos sentidos más internos, se va después al cerebro para que se pueda procesar e interpretar de forma consciente. ¿Qué quiere también decir esto? Que muchas veces en nuestras experiencias, fíjense esto, hay cosas que nosotros, y a todos nos ha pasado, no alcanzamos a gestionar. Es como cuando decimos, híjole, me cayó mal esta experiencia, no la pude digerir, me dolió la cabeza, me dolió el estómago, salí de ahí como estresada, como cartón. ¿Qué pasó ahí? Que no logramos gestionar todo eso que experimentamos de una forma consciente, ¿ok? Que hubieron muchas cosas, mucha información que se mandó a otras funciones que no son conscientes para que después se pueda procesar. Cuando nosotros hacemos el ejercicio de observación de la meditación, entonces damos lugar a que esta información o se libere
o se acomode o se gestione. Entonces, tiene todo que ver nuestra percepción. Ahora, la percepción también es la interpretación de lo que se siente. Es un proceso psicológico que busca, ordena la información, creando una hipótesis apropiada y después comparándolo, con datos del entorno u originales. Es decir, siempre estamos haciendo esas hipótesis, ¿sí? Aquí siempre yo les digo, siempre que explico este concepto, digo, aquí cuando entendemos vamos más bien entendiendo la percepción como humanos, deberíamos de tener un poquito más de humildad cuando decimos, no, es que yo tengo la razón, ¿no? Es que solo las cosas son de esta forma, porque no nos estamos dando cuenta ahí que lo único que estamos haciendo es ver un cacho de esa realidad. Es entender un cacho de esa realidad, pero que no es la totalidad. ¿Ok? Ahora, aquí abajo tenemos otros conceptos que da lugar esta percepción al sujeto y al objeto. ¿Quién es el sujeto, el individuo? El sujeto que percibe, crea, ¿qué? Un mundo subjetivo. El mundo subjetivo quiere decir esa percepción interna. ¿De qué? De mis pensamientos, de mis emociones, de mis sensaciones, de mis narrativas o hipótesis que saco de la vida, de esa autobiografía, de ese pensamiento autobiográfico, de las ideas que me hago de la vida, de las creencias. ¿Ok? Este mundo subjetivo no quiere decir que sea verdadero o sea falso. Quiere decir que hay que explorarlo. Por ejemplo, podemos decir que nuestros sentidos nos pueden engañar y es cierto. Pero también podemos decir que nuestros sentidos nos pueden enseñar y también es cierto. Es decir, estas percepciones que nosotros tenemos, estas hipótesis en nuestro mundo subjetivo, ¿están limitadas? La respuesta es sí, por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo en esa limitación, nosotros podemos explorar para conocernos. ¿Se entiende esto? O sea, en mi limitación, en mi percepción, yo puedo explorar el por qué, el para qué está eso ahí. ¿Sí? ¿Qué se está gestionando en ese presente que da lugar a? Entonces, ahí está esta parte. Sí, nuestros sentidos nos limitan, nos engañan de cierta forma, nos sesgan, sí. Pero también esta parte de nuestros sentidos nos permiten profundizar más, también. ¿Ok? Y eso es algo interesante que tenemos que poner ahí sobre la mesa para que no nos limitemos a dos extremos. Es decir, si mis sentidos me limitan, entonces nunca tendré, ¿cómo decirlo?, esa oportunidad de indagar para conocer. Siempre estaré buscando una verdad externa, ¿cierto? Porque si no, mis sentidos me limitan. Pero el otro extremo es como esos sentidos me enseñan, entonces todo lo que yo encuentro en el mundo subjetivo es completamente verdadero hacia el mundo que vivo. Y eso tampoco es cierto. Es una experiencia. Y la experiencia la vamos a aprender a explorar, a estudiar, a indagar, a volverla funcional. Y esa es la parte funcional de entrenar esta parte de la percepción, ¿ok? De poder reconocer qué está pasando en nuestro mundo subjetivo y a partir de ahí dar lugar a esa gestión con mayor claridad.